Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si se acaban de comprometer y no están seguros de por dónde empezar, estoy aquí para ayudarlos. Planificar una boda lleva tiempo y no deben apresurarse. Por eso es importante que tengan en cuenta todas las actividades pendientes para la planeación y organización de su boda. Hoy te digo cómo comenzar paso a paso. Planificar una boda puede parecer mucho trabajo y en realidad lo es. Y mantenerse organizados desde el principio es clave para tener éxito sin tanto estrés. Este es el primer video de una serie donde te voy a guiar mes a mes para completar con facilidad la lista de pendientes de la planificación de su boda. Cuando estén listos para sumergirse en la planificación y organización de su boda, les recomiendo tener un lugar donde registrar todo el proceso, ya sea que elijan un nuevo cuaderno, una carpeta, archivos de Word y Excel o un planner de boda para mantenerse enfocados y motivados. También puedes considerar ver videos como los que tengo en el canal para ayudarse a agilizar el proceso. Tengan en cuenta que deben estar bien conscientes de tener información completa de los proveedores, determinar su presupuesto, realizar seguimientos de las confirmaciones de asistencia, llevar registros de los detalles que les gustan, registrar los pagos iniciales, etc. Para mantenerse bien organizados se utilizan listas de verificación de las actividades para que sea mucho más práctica la planificación y poderse guiar literalmente en cada paso del proceso. Comenzaremos hoy con la lista de actividades y pendientes a lograr en los 12 meses antes de la boda. No existe la duración correcta del compromiso, cada pareja es diferente y no hay presión para seguir un cronograma al pie de la letra que no se ajuste a sus necesidades. La programación de actividades que veremos está adaptada para 12 meses, pero si el lapso entre tu compromiso y tu boda será más largo o más corto de un año, adapta esta guía al tiempo que tengas y simplemente sigue el orden de las actividades. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Ahora es el momento de pensar cómo quieren que sea su boda. ¿Qué colores les gustan? ¿Quieren tener un tema? ¿Dónde quieren casarse? ¿Qué les gustaría vestir? Te recomiendo explorar revistas, internet y galerías de bodas para recopilar ideas. Cada vez que veas algo que te encante, guárdalo para que les ayude a crear un panorama para su boda. Antes de comenzar y si quieren celebrar una fiesta de compromiso, este es el tiempo perfecto para hacerlo. Les recomiendo que se relajen y celebren su compromiso junto con su familia antes de entrar de lleno en la planificación e iniciar la lista de verificación o checklist de su boda. 12 meses antes de la boda. Están oficialmente a un año de distancia del gran día y es el momento de poner en marcha esos grandes planes. Ahora entramos de lleno en el cronograma de planificación de bodas paso a paso. Veamos. Conversación con los participantes. Antes de comenzar con los detalles de la planificación, tengan una conversación con los participantes de la boda, es decir, cualquier persona además de ustedes que financiarán el evento. Cuando tengan una idea general de quién y con cuánto contribuye, pueden seguir adelante. Establezcan el presupuesto de su boda. Lo más importante de esta primera lista de verificación y lo que deben complementar cuanto antes es establecer su presupuesto, porque esta cantidad influirá en cada decisión de la organización de su boda. En mi canal puedes encontrar los videos, pasos para establecer un presupuesto de boda y errores a evitar al hacer el presupuesto de boda para poder guiarte. Piensen en el tamaño de su boda. Piensen también en el tamaño potencial de su boda. El número de invitados influirá en el costo total, así como en los lugares de ceremonia y recepción que reserven. Es el momento de determinar si quieres algo pequeño e íntimo o grande y lujoso, porque esto tendrá un impacto directo en el costo de tu boda y en las formas en que puedes ahorrar dinero. Escribe tu lista de invitados ideal. No puedes determinar el presupuesto de una boda ni reservar un lugar para celebrarla hasta que sepas cuántas personas tendrán en su boda y cuánto dinero están dispuestos a pagar por persona. Lamentablemente no puedes invitar a todos a celebrar contigo, así que piensa en quiénes son indispensables en tu día. Tengo un video llamado Lista de invitados para boda que puede ayudarte.
Discutan sus prioridades. Una vez sepan su presupuesto, hablen sobre sus prioridades en la boda. Determinar qué es más importante y por lo tanto dónde gastarán su presupuesto les ayudará a aclarar muchos de los pasos siguientes. Piensen, por ejemplo, ¿es imprescindible tener un grupo musical? Si es así, asignen más dinero al entretenimiento y menos, por ejemplo, las flores. Es importante estar en sintonía entre lo que necesitan, lo que quieren y lo que están dispuestos a dejar ir. Decidan si tendrán un wedding planner. No esperen hasta el último minuto para buscar ayuda. Decidan si contratarán o no a un wedding planner. De todos los proveedores de su equipo de profesionales, el wedding planner será el más involucrado de principio a fin. Si su presupuesto lo permite, contrátenlo lo antes posible para que puedan guiarlos. Si prefieren un coordinador, háganlo también. Determinen sus herramientas de planificación. Determinen cómo se mantendrán organizados durante todo el proceso de planificación, pues esto es casi tan importante como las tareas pendientes en sí. Elijan si prefieren una agenda de planificación de bodas en cuaderno o carpeta, o Word y Excel, o bien alguna aplicación. Piensen en la temporada. La mayoría de todas las bodas se celebran entre mayo y octubre y se le llama temporada de bodas. Con esto en mente, piensen en el mes o la estación que prefieran para poder reservar los servicios lo antes posible, especialmente si quieren un día con mucha demanda, como los viernes o los sábados. Investigación de lugares y visitas. Elegir el lugar es otra tarea que debe realizarse desde el principio. Como mencionamos, deben tener una idea general del tamaño de su boda cuando comiencen a investigar los lugares. La mayoría tienen capacidad mínima y máxima de asistentes, lo que les ayudará a reducir la lista de lugares potenciales. Tomen en cuenta que muchos lugares se reservan hasta con un año de anticipación. Busquen inspiración de estilo y decoración. Elegir un tema o estilo les permite ser creativos y pensar en la manera que sus personalidades pueden brillar en su boda. Las opciones para el estilo de su boda son realmente infinitas. Ya sea que estén soñando con una velada en un jardín, una fiesta glamurosa en un loft moderno o una fiesta rústica en una hacienda, esta es la oportunidad de tener los colores, temas y estilos que aman. Mi consejo para las parejas que comienzan a planear su boda es, como siempre, la organización de su boda debe ser una experiencia divertida. Tómense su tiempo para pensar en lo que ambos quieren y comiencen la toma de decisiones con tiempo para evitar el estrés excesivo. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.